Y luego era mamá de una niña de 3 años, imagínate. Ya empezamos a grabar. Ok. Bueno, nos esperamos yo creo que 2 minutitos que ingresen más y ya empezamos. Ponernos crema porque con esto de la lavadera de manos se reseca mucho. 1 minutito y ya. Ay, qué pena. Ok. Bueno, ya les voy compartiendo. Bueno, entonces estamos ya por terminar el día de hoy. Ay, alguien vendrá. Sí, yo no lo alcancé. Creo que se me fue, ¿no? Y la cosa ahorita que bueno. Ahí está. Bueno, entonces, pues buenos días a todos. Ya somos más. El día de hoy nos queda esta última lámina de lo que hemos estado estudiando y analizando de la información que pues de forma anual realiza el INCO, pues este índice de competitividad estatal. Entonces, nos quedamos en pues las propuestas que realiza esta organización para mejorar la competitividad en los estados. Entonces, nos falta la 4, la 5 y la 6. Bueno, dice acá, la número 4. Reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos específicos para la contratación y ejecución de compras en tiempos de emergencia. Miren, pues yo creo que si algo o los gobiernos, bueno, todos en general, ¿verdad? Hemos aprendido con el asunto de la pandemia, es que debe existir eh, pues una capacidad de preparación, ¿no? A lo mejor nosotros, pues obviamente que no tenemos una bolita mágica, ¿verdad? No vamos a adivinar qué puede pasar, pero sí a lo mejor inferir, ¿no? Escenarios que no sean del todo positivos y pues qué es lo que se puede hacer, perdón, qué es lo que los gobiernos, cómo deben de estar preparados para hacer frente a estas situaciones. Por ejemplo, aquí se nos habla de un protocolo y lineamientos específicos para la contratación y ejecución de compras en tiempos de emergencia. Bueno, en el caso que nos ocupa de la pandemia, eh, pues el estar preparados para responder con recursos económicos, humanos, infraestructura. Aquí, por ejemplo, una situación que también creo que ya hemos comentado, dejó al descubierto la pandemia es pues la realidad de lo que estaba sucediendo en el sector salud. Todas las carencias que se han tenido durante años, muchachos, durante muchos años, porque esto no es de poco tiempo, pues es un abandono que tuvo desafortunadamente este sector. Entonces, se nos viene, se presenta el problema de la pandemia y pues para empezar es algo desconocido, ¿no? Para todos. Y al principio, pues, desafortunadamente todo lo que sucedió en, en cuestión de pérdidas de vida, por ejemplo, o de secuelas de la propia enfermedad, pues se va aprendiendo día a día.
Y les digo, lo que sí dejó al descubierto fue precisamente ese olvido, ¿no? Em, la realidad, ahí fue donde nosotros nos enfrentamos a lo que sucedía en el sector salud. Entonces, igual lo podemos trasladar para otros sectores, pero pues el ejemplo que tenemos es este, ¿no? Estamos aprendiendo a la mala, ¿no? No, no cuestiones de librito, ¿no? Y aquí dice que no, nos enfrentamos contra este, cómo se encontraba ese sector. Ahora, algo también que nosotros debemos de comentar es que hubo una respuesta por parte de empresarios en nuestro país que salieron adelante, que apostaron por ayudar a la población. El caso este de lo que sucedió en el Centro de Convenciones Banamex en la Ciudad de México, que es un espacio muy grande donde se llevan a cabo pues diferentes actividades, se encuentra, eh, se encuentra en los límites de la Ciudad de México con el Estado de México. Entonces, ahí, por ejemplo, la Fundación Slim, del ingeniero Carlos Slim, ¿no? Dueño de Teléfonos de México, hicieron una inversión muy grande, ¿no? Aportaron recursos y apoyaron al gobierno para habilitarlo como hospital. Entonces, cuando se vio rebasado la infraestructura que había ahí en la Ciudad de México, porque pues no olvidemos que al ser la capital de nuestro país y luego también estar tan cerca del otro estado altamente poblado que es el Estado de México, pues se vieron en un momento rebasados los hospitales. Otra institución, por ejemplo, que también pertenece al sector privado, que es la Fundación Teletón, prestó también apoyo, ¿no? Cuando los pacientes ya no estaban tan graves, pues pasaban para allá y también han brindado terapias de rehabilitación. Yo he conocido familiares, amigos, que sobre todo el año pasado, cuando era la otra variable, que fue muy, muy agresiva, digo, no que esta no tenga su importancia, ¿verdad? Y también no con eso que nos descuidemos, pero pues la delta tenía otras características, ¿no? Afectaba mucho a los pulmones y todo eso. Entonces ahí, en los centros Teletón, también brindaron rehabilitación, ¿no? A los pacientes ya con asuntos post-COVID. Bueno, entonces dice el número 5, promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias, inversión en infraestructura y conectividad. Miren, muchachos, otro este asunto luego de lo que ya habíamos estado comentando, del rezago que es que esto también no es nuevo, muchachos. Desafortunadamente se le apostó mucho al desarrollo del norte o noreste de nuestro país y se dio un abandono. Como les digo, esto no es nuevo, pues esto es una situación que también tiene mucho tiempo. eh, Hay un retraso, hay una falta de interés por parte de muchos gobiernos. O sea, esto les digo, no es de hace poco tiempo, ¿no? Aquí lo que nosotros nos pudiéramos preguntar es ¿por qué? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que se abandonó y se dejó el sur-sureste de nuestro país? Pues prácticamente a su suerte. A ver, los escucho. Porque están más lejos de Estados Unidos. Bueno, ajá. ¿Y qué más?
Nada más era eso, ¿qué otra cosa? A ver, ¿alguien más? Los leo, los escucho. La pregunta que les hice es, ¿por qué creen ustedes que Rafael, Cristian dice, yo no sabía la verdad del por qué? ¿Por qué se dejó en abandono durante tanto tiempo esa zona? Sí, también tiene mucha riqueza, ¿no? Ok. Bueno, puede ser un factor esto de que están alejados de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué más? O sea, aparte de eso, ¿qué será? Por las exportaciones. Pues, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, está uno de los puertos más importantes para la actividad de la exportación. Entonces, infraestructura hay. Por ejemplo, Veracruz también, que es de los estados que está en este rango, también tiene el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz es, obviamente que es la entrada de todos los productos que vienen de Europa. Entonces, actividad comercial con materia de comercio exterior e infraestructura hay. Entonces, a ver ustedes que son los especialistas en los negocios, ¿qué creen que sucede ahí? ¿Qué pasa? Por la inseguridad. Mm. Pero también los estados del norte son inseguros. Hay violencia, hay asaltos, hay homicidios, hay crimen organizado, ¿no? Entonces, a ver, analicemos qué sucede ahí, qué pasará. ¿Quién dice yo? Que las personas del, del sur del país ven con malos ojos la inversión por parte de empresarios. Piensan que les están robando sus tierras o que los están explotando. Bueno, pues pudiera ser, ¿verdad? También eso es importante. Ahora, ¿cómo llegan los empresarios? ¿Qué es lo que buscan? ¿No? O sea, no es estigmatizar, obviamente, ¿verdad? Hay empresarios que tienen también un sentido social, o sea, de apoyo a las comunidades. No es nada más obtener un beneficio y decir, pues ya me voy, bye, ¿no? De hecho, luego les voy a compartir también con la responsabilidad ecológica. Pues sí. Ah, les decía, un video de Shark Tank que hace poco vi, donde una señora que forma parte de una cooperativa
va y les plantea un negocio. Entonces, lo que hacen, bueno, no les voy a platicar mucho, ¿no? Pero está interesante la forma en cómo ellos responden y apoyan. Entonces, esto de que a lo mejor todos los empresarios, o sea, les digo, no podemos a lo mejor eh, generalizar, ¿no? Tienen esta idea. Y lo dice aquí, pone Viviana, también con la responsabilidad ecológica. Miren, aquí hay un factor muy importante, muchachos, que es la cuestión social, ¿no? Eh, ¿Cómo se ve, bueno, le digo, no me gusta generalizar, ¿no? Pero bueno, cómo una parte o un sector de la población ven a quienes viven en esa zona? Sabemos nosotros que hay pues, rezago en la cuestión educativa, eh, hay algunas personas que son muy marginadas por la propia sociedad. Miren, hay una cuestión aquí también de que yo me parece que pudiera también influir en no querer ver lo que sucede en esta zona, ¿no? La cuestión de la educación, del acceso a la educación, la cuestión del tema, por ejemplo, del racismo, ¿no? Cuando una persona se refiere a otra, peyorativamente utiliza este tipo de palabras, ¿no? Entonces, o sea, ¿como por qué? Pues hacer menos a alguien, a lo mejor por su color de piel. No debe de tener nada que ver, pero desafortunadamente, aún en nuestra época, en nuestros tiempos, pasan ese tipo de situaciones y no es algo exclusivo de nuestro país, ¿eh? Estaba viendo hace poco un documental en Estados Unidos también hay grupos que son de la nueva ola, digamos, racistas. O sea, bueno, esto desde los años más o menos 50, por ejemplo, hay una corriente de neonazis en Estados Unidos. Y pues sí, los estadounidenses lucharon en contra de los nazis, pero en el sentido de una raza, ¿no? De los blancos, por ejemplo. Y nosotros también conocemos la historia de la lucha y hasta estos días de la comunidad de los afroamericanos en Estados Unidos. Cómo ha habido personas que a manos de policías americanos, han fallecido. El caso de Floyd, no me acuerdo el nombre bien de la persona, pero lo grabaron. Entonces, con una violencia brutal, innecesaria, lo atacaron y lo mataron. Entonces, acá tampoco estamos exentos y muy lejos de eso, ¿eh? Entonces, este asunto, el o sea, todos iguales, pues, o sea, ¿por qué hacer una distinción entre unos y otros? Si todos tenemos las mismas capacidades. Es más, esto es que nos menciona Viviana, se me hace muy importante, la conciencia ecológica. Muchas veces las personas que viven en estas áreas son mucho más responsables, conscientes de lo que significa el impacto de la actividad humana en la ecología, ¿no? O sea, son responsables, son cuidadosos de lo que sucede con la tierra, con los animales, y si nos vamos por el lado a buscar unos niveles de producción y de productividad muy altos, se pierde eso. Veía también, por ejemplo, que hay un empresario muy importante a nivel internacional que ahorita trae un asunto contra McDonald's por el maltrato animal hacia los cerdos. O sea, las condiciones en las cuales tienen a los animales son pésimas, pues no, pésimas. El trato que le dan es terrible. De hecho, también hace unos años fue muy sonado el caso, si mal no recuerdo, de la empresa Tyson. De todas formas, voy a buscar el dato, ¿no? Y también los acusaban de maltrato animal hacia sus gallinas. Es más, salieron unos videos donde estaba horrible, por allá azotaban a las pobres gallinas, y ay, o sea, unas cuestiones que dices tú, muy, muy poco humanas, sensibles, ¿no?
Entonces, aquí hay varios elementos que están presentes, ¿no? Em, que nosotros debemos de ser conscientes de eso. A lo mejor nuestra realidad es otra porque nosotros estamos lejos, ¿no? No estamos, y siento, no sé, ¿no? Que no somos una sociedad nosotros aquí, pues a lo mejor en nuestro estado, con esas características, ¿no? Pero hay lugares donde sí, y es muy fuerte. Entonces eso también frena, delimita, no permite que haya ese avance. Pues yo creo que llega el momento en que nos encontramos toda la cuestión de los derechos humanos, del respeto a los demás, del progreso. O sea, debe de permear y repercutir independientemente de lo que nosotros queramos, pues, ¿no? O buscar, pues, el beneficio de la sociedad en conjunto, pero también que tanto quienes invierten y apuestan por poner un negocio, por ejemplo, este, no tienen estas telarañas a lo mejor, pues. Miren, hace muchos años me tocó, estando en el puerto de Pichilingue trabajando, obviamente que pues ustedes saben que se da la movilidad de los jornaleros. Entonces me acuerdo que pues hay una hora, pues el barco sale una hora y hay que hacer el despacho en aquellas épocas, ¿no? Que revisábamos a los pasajeros. Y estaba, pues habían llegado los jornaleros, estaban ya para subir al barco, ¿no? Y había mucha gente, estaba yo muy apurada. Y en el semáforo fiscal, pues yo le decía a una persona, o sea, no volteaba, pues, o sea, yo nada más presionaba el botón y si le tocaba revisión, pues revisaba. Y yo presioné el botón y la persona no lo hacía. Y entonces, el compañero que estaba conmigo, me acuerdo que me dijo, me dice, oiga, licenciada, y yo, man, es que el señor no habla español, me dijo. Sentí un baldazo de agua fría. Entonces, ya volteo y lo veo, y pues como puedo así con señas, ya le digo que presione ahí, ¿no? Entonces, con lo que yo me quedo de esa experiencia es, dije, bueno, yo me preocupo por aprender inglés, ¿no? Por lo menos yo les puedo decir a los americanos, push the button, ¿no? Presiona el botón del semáforo. Pero a otra persona que es mexicano como yo no me puedo comunicar con él. Yo no sé su idioma o yo no sé su dialecto. Y somos iguales. Entonces, dije yo, ahí, para que vean, está la desigualdad. Un ejemplo claro, pues. Entonces, qué complejo y qué dura es la realidad, ¿no? Porque eh, pues tanto somos iguales todos, ¿no? Un pasajero de cualquier otra nacionalidad a un mexicano, que venga de cualquier lugar de nuestro país. ¿Cómo ven? A ver, los leo, los escucho. Comentarios, nada. Ay, qué frío. ¿Cómo ven lo que les acabo de comentar?
A ver, jóvenes. Son temas de los que no estoy tan informado, dice Orlando. Okay. Bueno, sí, yo considero que a lo mejor, y no quiero hablar nomás por decir algo, maestra, no, también sincero, pero es que miren, lo que yo les comentaba ahorita es que como a lo mejor nuestra realidad es otra, o sea, nosotros no estamos en ese asunto, pero nos podemos llegar a enfrentar a una situación de esta índole, pues, ¿no? De que nos excluyan, nos segreguen. Eh, la cuestión está del racismo se den muchas cosas, hasta en la cuestión laboral. Yo recuerdo que luego era muy común que las personas, por estar inconformes por alguna revisión, por ejemplo, o que les decíamos que tenían que pagar impuestos o algo así, lo primero era, yo pago mis impuestos. O luego también gente que, así, la verdad, muy grosera, pues casi, casi por mí comes y puras de esas, al ser uno servidor público, pues no. Entonces, oye, espérate, pues yo también cumplo con mis obligaciones como ciudadano, o sea, no hay así como que, digo, hay clases sociales, lo que ustedes quieran, a lo mejor gente rica, muy rica, clase media, baja, más baja, pero o sea, no tenemos por qué andar ofendiendo o haciendo menos a nadie, pues aquí también eso es muy importante. Luego sucede mucho también estas situaciones cuando uno trabaja en atención al cliente, que hay personas que son así, pues groseras, maleducadas, pues, ¿no? Que quieren andarlo uno ofendiendo o haciendo menos. Eso también está, pues, muy complicado y no debe de ser, pues, ¿no? O también por el otro lado, igual hay personas que son autoridades y creen que porque traen un gafete o un uniforme, lo que ustedes quieran, pues así pueden andar haciendo, diciendo lo que quieran. No, tampoco, tampoco. O sea, yo siempre fui de la idea y de hecho se los decía a algunos compañeros que no se suban un ladrillo, que no se mareen, porque el día de mañana, cuando termine tu turno, tú sales de aquí, te quitas el uniforme y no eres nadie. O sea, al contrario, cuando tú eres una autoridad, un funcionario público, pues representas al gobierno, ¿no? Entonces, no puede andar uno de prepotente, de grosero, porque luego vienen las quejas, luego vienen las denuncias, luego, o sea, un montón de cosas. Bueno, el número 6 es crear sistemas estatales de innovación que incentiven y recompensen los esfuerzos en materia de innovación aplicada y generen un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes. Bueno, aquí es muy importante este asunto porque vimos también que, bueno, a raíz de la pandemia hubo un freno en la cuestión de las patentes, pero pues hay estados que también se destacan por este asunto de el registro de patentes. Entonces, que haya estos sistemas estatales, dice aquí, de innovación. Sería interesante investigar si en nuestro estado hay algo. Dice, ese es un gran problema en México porque los proyectos no siempre son apoyados. Pues sí, es cierto. Muchas veces las mismas compañías o empresas, pues lo que hacen es fortalecerse ellas mismas, ¿no? Y no buscar también esa responsabilidad social de apoyo, de regresarle a la sociedad. Hay algunas empresas, por ejemplo, que sí tienen fundaciones, que tienen asociaciones, como estas que les comento, ¿no? Por ejemplo, de Carlos Slim, en la pandemia se vio más reflejado, claro. Es que miren, aquí hay algo muy interesante, muchachos, eh, que cuando hay una polarización, así hay dos, hay una polarización, eh, se manifiestan
estas desigualdades, ¿no? Y aquí, como dice Viviana, exactamente ella dio en el punto. Y aquí, ¿cómo esa polarización se manifiesta con estas situaciones? Pues un problema tan grave como la pandemia, pues más hizo patentes esas diferencias. Entonces, aquí también lo importante es que quienes nos gobiernan y quienes son los empresarios hagan lo que les corresponda para que esa polarización no llegue a un punto en el que haya una situación social que salga de control. Este, conflictos, híjole, cosas que a lo mejor son difíciles luego de apaciguar o de controlar. Entonces, cuando hay esos detonantes, pues es cuando nosotros como volteamos a ver y decir, no, pues aquí no están bien las cosas. ¿Qué está sucediendo, no? Y, pero también la sociedad civil, ahí es donde se organiza y se manifiesta, porque pues todos tenemos un límite, ¿no? O sea, no puede ser que siempre se esté así, pues, ¿no? Entonces, ahí es cuando luego les digo, hay manifestaciones, hay cambios, y tienen a lo mejor que llegar a escaladas fuertes que cimbren realmente, pues no. Porque, por ejemplo, en ocasiones, ahorita con la cuestión de las redes sociales, ¿no? Eh, a lo mejor hay personas que lo utilizan como para ¿cómo les diré? Denunciar, ¿no? Una denuncia, supongamos, de lo que ustedes quieran. Pero hay que hacerlo por los canales oficiales, ¿no? O sea, con las autoridades, para que realmente haya una repercusión, no nomás se quede ahí en el ciberespacio, ¿no? Sino que haya más. Adelante, Viviana. Ahorita con eso que comenta de las denuncias, por ejemplo, creo que ahorita la manera, se podría decir, más efectiva, ya no es tanto con las autoridades porque a veces no se hacen cargo o no le dan seguimiento o no lo toman en cuenta. Ahora creo que se está como volviendo algo más común, pues quemar a la gente, ¿no? En internet y que de esa manera se haga viral. Y ahora sí, lo que es el gobierno por presión social lo tome en cuenta. A lo que he visto, ¿no? En casos tanto, por ejemplo, de acoso, ¿no? Ujú. Que empiezan a compartir la situación en Facebook, una red social, y se empieza a hacer viral, y es cuando ya responden, no tanto como una denuncia, a lo que he Así. visto. Fíjate, Viviana, que en eso que comentas, sí tienes razón, porque hace unos días, hace 2, 3 días, se supo del caso de una mexicana que fue agredida sexualmente en Qatar. Ya ven que está el asunto del mundial. Entonces una mexicana fue arrestada, o sea, denunció y la arrestaron. Entonces allá, así son las leyes, pues, ¿no? Y la habían sentenciado a 100 latigazos. Entonces, precisamente en las redes sociales se hizo viral este asunto y es cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del secretario Marcelo Ebrard, intervienen y se traen a la mexicana a nuestro país. Entonces, desafortunadamente, pues así son las leyes en aquel país. Todavía que ella fue agredida, la sentenciaron a 100 latigazos. O sea, bueno, es una cosa inverosímil, ¿no? Pero, como bien dices tú, hasta que esto se empieza a hacer viral y a nivel internacional y escalar, es cuando el gobierno de México dice, a ver, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y ya esa persona está en México. Entonces, sí es cierto, o sea, tampoco le podemos quitar el peso y el poder que tienen las redes sociales para este tipo de situaciones. También fue muy sabido, por ejemplo, en el año, creo que fue 2015, un movimiento muy fuerte que se dio en Egipto, tanto que derrocaron al gobierno, o sea, la población se unió, se organizaron, pues, ¿no? Y lograron esto. Otro ejemplo que tenemos de la fuerza de las redes sociales fue cuando gana el presidente Barack Obama en Estados Unidos. También la juventud, muchos jóvenes votaron por Barack Obama. ¿Y dónde se dio a conocer y dónde se empezó a replicar todo esto? En las redes sociales.
Entonces, se han convertido en punta de lanza para muchos movimientos, ¿no? Obviamente que estén bien causados, porque luego también hay el problema que ha tenido Facebook precisamente, hace unos meses también se dio a conocer una de sus altas ejecutivas, funcionarias, pues, un CEO, no sé, algo así, hizo denuncias referente al manejo de la información. Entonces, a raíz de eso, o sea, ahorita andan en una bronca legal Facebook, ¿no? Y también dicen que así como un distractor, sacaron lo esto del Meta, ¿no? Del Facebook Meta. Pero bueno, es un tema así muy, muy amplio, la cuestión de las redes sociales y el impacto que tiene este, en diferentes ámbitos, ¿no? Y como dice Viviana, también hay casos así muy particulares que luego, pues son denuncias, ¿no? De personas de fraudes, sobre todo cuestiones así de fraudes, ¿no? De que le presté, no me pagó, así, ¿no? Entonces, digo, es un escaparate a final de cuentas, ¿no? Y luego también hay personas que no están o no participan en la cuestión de las redes sociales, que yo creo que son raros, ¿no? Yo creo que todos o la mayoría tenemos un perfil en Facebook, se utiliza el Instagram, Twitter, entonces, pues estamos en un constante, me llamó mucho la atención también hace unos días porque encontraron a un jovencito, ya jovencito, pues no, que hacía 16 años lo habían robado de un hospital. Y también las personas estas no dejaron y siguieron, no me imagino que igual tenían alguna página en alguna red social y lo encontraron a su hijo. Se lo robaron a un día de nacido del hospital. Entonces, pues esto de la utilización y las denuncias bien orientadas pues en las redes sociales sí tienen efectos, ¿no? Positivos. Bueno, entonces dice acá, estábamos con lo de los centros, los sistemas de innovación. Pues aquí también es algo importante que esto vincule, como dice aquí, al sector privado y a los generadores de patentes, o sea, a quienes en un momento dado tienen una idea, un producto, algo diferente, pues que haya los procesos o bien claros. Por ejemplo, el INPI en nuestro país es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Ahí este es el organismo en el cual se lleva a cabo y tienen todo el procedimiento para dar de alta pues nombres de empresas. Es más, se pueden registrar el tipo de letra, el eslogan, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y obviamente también las patentes, ¿no? Si mal no recuerdo, por ejemplo, en el sector médico, las patentes tienen una protección de 20 años. Pasados esos 20 años en que se haya explotado la patente, se hace pública, ¿no? Ya entonces es cuando nosotros podemos encontrar en el mercado, pues, los productos genéricos que le llaman, ¿no? Pero bueno, entonces aquí importante que, o es una propuesta por parte del INCO, crear estos sistemas estatales de innovación. Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta ahorita, jóvenes? Ok, bueno. Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Miren, como les decía, ¿no? A final de cuentas, aquí lo importante, por ejemplo, espérenme tantito. Ay, perdón, esta no es. Ok, miren, esta es la página del INCO. Aquí ustedes lo pueden, así le ponen en el Google, ¿no? INCO, y les va a salir este organismo, ¿no? Tienen mucha información, hacen muchos estudios de diferentes temas. Si alguien quiere echarle una vuelta, pues adelante, ¿no? Aquí me parece que lo importante, como les decía en clases anteriores, es que sepamos dónde estamos en materia de competitividad, o sea, a nivel internacional, cómo está nuestro país, hay también cómo estamos, cuál es la radiografía de nuestro entorno estatal. Miren, pues desafortunadamente, el
el momento en el que estamos, pues ha traído de todo, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, áreas de oportunidad. Hay estados que pueden mejorar ciertas circunstancias. Yo creo que aquí yo me quedaría con la conclusión de que, pues, hay que mejorar la cuestión de la salud. Creo que a todos nos queda claro, ¿no? Que es muy importante que se promueva, se apoye y se le invierta al sector salud, ¿no? Yo creo que esa es la enseñanza que nos podemos llevar de primera mano, ¿no? Después yo creo que algo también que debemos de retomar es el ahorro, ¿no? En general, ¿no? A veces podemos vivir, ¿cómo le diré? Al corto plazo, ¿no? Al mediano plazo, pero y a largo plazo, o sea, ¿qué escenarios, qué panoramas tenemos? La cuestión está también de diversificar la economía, aunque en caso nuestro pues es un poco complicado porque estamos completamente en el ámbito terciario y pues este asunto de la pandemia vino y dio al traste, pero pues ha habido una recuperación, ¿no? Poco a poco se ha ido recuperando el sector turístico, pero bueno, es importante que nosotros tengamos información. Acuérdense, yo siempre les digo, pues que la información es poder. La toma de decisiones se hace con base en la información. O sea, nosotros no podemos, a lo mejor ver las estrellas y decir, ay, no, sí, ahorita está la osa mayor para no sé dónde. No, no, no. ¿Qué información? Datos duros, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tengo? ¿Dónde puedo mejorar? Y ahora sí que también ya les he comentado, aquí algo muy importante es la adaptación. O sea, este es el entorno, esta es la realidad que tenemos, no la podemos cambiar, pero hay que adaptarnos, ¿no? A lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Vimos también como, por ejemplo, las empresas se fueron adaptando a esta nueva manera de relacionarse con los clientes. Por ejemplo, la cuestión de las redes sociales, la cuestión del comercio electrónico, cómo mejoraron las plataformas, relaciones que establecieron, alianzas estratégicas como, por ejemplo, los repartidores, en este caso Uber. Yo creo que a lo mejor a varios nos tocó que nos trajeran ciertos productos. Eh, entonces, bueno, nos podemos quedar con varias conclusiones, ¿no? Les digo, principalmente para mí sería eso, la cuestión de la apostar por el sector salud, invertirle, y también que el gobierno, que el propio gobierno siga con sus proyectos de inversión, porque obviamente que mientras haya proyectos de inversión va a haber trabajo. Entonces aquí también esto es importante que las fuentes de ingreso se mantengan, las que haya, y pues se busque la manera de generar otras. Hubo muchas personas, por ejemplo, ahorita hablando de las redes sociales, que empezaron a vender eh, cosas por internet, ¿no? Ropa, comida, muchos pasteles. Yo me acuerdo que al inicio era mucho lo que vendían las personas, pasteles, ¿no? De todo esto de la repostería. Entonces, bueno, nosotros debemos de analizar y ver qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y nosotros mismos adaptarnos a lo que estamos viviendo, a nuestra realidad, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien más, pues también hacerlo, voltear, por ejemplo, este sector que está durante siglos abandonado. Entonces ahí también, ¿no? Ahí también hacer, este, hay oportunidades, hay mano de obra, hay gente que ocupa trabajar, educarse. Entonces, bueno, no dejarlo de lado, pues. Ok, bueno. Entonces, terminamos este tema y vamos a empezar. Ok, déjenme cierrar esto. Muy bien.
ya con el asunto de la introducción a la planeación estratégica. Bueno, ok. Miren, esta era una de las preguntas de su examen diagnóstico. Ahí está muy chiquita, ¿verdad? No, por un poquito más grande. Ay. Ok, ahí se ve mejor. Estas son las etapas de un proceso de planificación estratégica. Bueno, en el primer lugar tenemos la preparación de, bueno, hay dos colores aquí, ¿no? Unas son aspectos estratégicos y los otros ya son los operativos o de ejecución. El primero, pues, es la preparación misma del proceso, después definición y misión. Miren, ¿saben qué? Mañana, sin falta, con eso vamos a empezar. Me van a decir ya con qué organización o empresa van a hacer su trabajo. Les voy a poner la lista, les voy a poner cuál va a ser su investigación, porque ya a partir de este momento en adelante se tienen que ir preparando. De hecho, pues estos temas previos son para dar el preámbulo de cómo estamos en materia de competitividad y nos va a servir para la cuestión de la planeación estratégica. Hay elementos del ambiente externo, que son lo que acabamos de ver nosotros, que tenemos que tener presentes para la planeación, y hay elementos internos, que es lo que tiene que ver con la empresa, que sería, por ejemplo, esto de aquí, de la misión y visión, ya son el entorno interno. Miren, es importante que las empresas u organizaciones, ya sea del sector público o una ONG, cuenten con una misión y visión, porque estas les van a dar sentido y orientación. O sea, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero yo hacer y hacia dónde voy? ¿No? Estos dos elementos son importantes. Por ejemplo, si, si Andrés, la empresa con la que va a trabajar, no sé, supongamos que es familiar, ¿no? No tiene ni misión ni visión. Cuando vayamos a ver el tema, con los elementos que vamos a estudiar, él tiene que hacer una propuesta. Ahora, si ya la tienen, pues una propuesta de mejora. O sea, bueno, ya tiene su misión y visión, pero en el entorno en el que estamos actualmente, yo propongo esta misión y visión. Bueno, el tercero es el análisis y diagnóstico de la situación actual. O sea, saber en qué terreno estamos, ¿no? Cómo está la situación. Después, establecimientos de objetivos y estrategias. Debemos nosotros definir qué queremos hacer, en cuánto tiempo y también cómo. La estrategia es el cómo. Hay diferentes tipos de estrategias, ¿no? Luego vamos a ahondar más en el tema, pero puede ser a lo mejor, no sé, bajos precios, ¿no? Precios competitivos. Ahora, cuando nosotros manejamos, por ejemplo, esa estrategia, debemos de estar conscientes de lo que implica. Obviamente, seguramente vamos a jalar nuevos consumidores con nosotros, pero aquí lo importante es mantener esa estrategia. ¿Somos capaces de mantener una estrategia de bajos costos? Eso es lo interesante, pues, ¿no? O a lo mejor, dependiendo de nuestro producto, precios altos. Entonces, si nosotros manejamos tecnología, por ejemplo, muchas veces el consumidor relaciona el precio con la calidad. Y si hablamos de la tecnología, si es un precio muy barato, seguramente yo voy a decir, no sirve, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes estrategias. Plan de acción e implementación, diseño de seguimiento y evaluación. Aquí algo muy importante también es que nosotros tengamos la información de realmente si está funcionando nuestra estrategia, si estamos alcanzando nuestro objetivo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros podemos emocionarnos a lo mejor, ¿no? Pero bueno, realmente está sucediendo, estoy recuperando lo que yo proyecté. Y
pues la redacción del plan estratégico, ¿no? Ya ahora sí que como dicen, arrastrar el lápiz. O en este caso, pegarle al teclado de la computadora. Bueno, aquí hay elementos que van a estar presentes en estas etapas. La comunicación, el liderazgo y la cultura organizacional. Es muy importante que haya una comunicación clara, precisa, efectiva, respetuosa con quienes intervienen en este proceso y en estas etapas. Va a haber diferentes personas que van a intervenir, van a estar, pues por ejemplo, los gerentes, los ejecutivos, puede haber jefes de departamento o jefes de áreas, pero también yo considero que algo importante que luego no se hace es tomar opinión a quienes ejecutan estos planes, ¿no? O estar, por ejemplo, presentes en la operación. Supongamos, no sé, un centro comercial, ¿no? Un restaurante o una ferretería, lo que ustedes quieran. Es muy diferente cuando en una oficina, con todas las comodidades, pudiera. Y sí, Seba dejó lo de la franquicia del gimnasio. Él dijo que le iba a vender y iba a poner uno propio, con sus características, ¿no? Bueno, entonces, muy importante este asunto. Ahora, la cuestión del liderazgo, también. Eh, yo creo que igual ya durante su carrera deben de tener muy clara la diferencia entre un líder y un jefe, ¿no? El líder, pues es el aquel que prácticamente arrastra con el ejemplo, ¿no? Y el jefe, pues es el que mueve aquí, hacia allá, de lo otro. Y en ocasiones ni don de mando pueden tener, ni conocimiento, muchachos. A mí desafortunadamente me tocó, y no una vez, varias, jefes que no sabían nada. Y también es muy decepcionante luego que uno, como trabajador, sepa más que los jefes. El asunto de la corrupción, por ejemplo, también está ahí en el nepotismo, pues, ¿no? En el decir, es mi amigo, es mi amiga, y yo lo pongo, ¿no? Muy, muy complejo ese asunto. Y la cultura organizacional es algo también básico, básico, que debe de estar presente en las organizaciones, en todas, ¿eh? Públicas y privadas. Aquí es muy importante que haya ese orden, esa manera de que podamos llevar a cabo nuestro trabajo.
¿Alguna duda? Están muy serios hoy. No, todo bien, maestra. Órale, pues. Bueno, bueno, a ver. Es que si le pongo, a ver, ok, a ver si ahí está. ¿Alguien que me auxilie a leer, jóvenes, por favor? Adelante, Rebeca. Cultura organizacional. Es la unificación de normas, hábitos y valores que de una forma u otra son compartidos por las personas y o grupos que constituyen una organización y que a su vez son capaces de controlar la forma en que interactúan con el propio entorno y con ellos mismos. Ok, ¿pueden leer las normas, por favor? Sí, normas. Se trata de un sistema que permite que todos los individuos respeten unas Perdón. determinadas conductas y procedimientos ante las situaciones que se generen. Estas normas son redactadas y aprobadas en los manuales de gestión y organización por las que su cumplimiento y respeto es obligatorio. Ajá. Gracias, Rebeca. Bueno, entonces lo que les comentaba ahorita de la cultura organizacional, pues es muy importante. Aquí se nos dice que está compuesto por normas, hábitos y valores. Cuando nosotros ingresamos a un trabajo, usualmente el área de recursos humanos nos debe de brindar una capacitación o bien a lo mejor directamente al área en el que vamos a trabajar, nos deben de, pues decir, ¿no? Cuáles son nuestras funciones, nuestras obligaciones, nuestros derechos también, obviamente, como trabajadores. Entonces, dice es un sistema que todos los individuos deben de respetar con determinadas conductas y procedimientos ante situaciones que se generen. Miren, por ejemplo, con nosotros, cuando yo trabajaba en el SAT, hay un reglamento, no, espérame, hay una ley, es una ley de las responsabilidades de los servidores públicos a nivel federal. Entonces, pues digamos que esta es nuestra norma de todo. Ay, caray, es muy tarde. Ya de hecho casi nos vamos. Este, entonces, nosotros debemos de saber cuál es, cómo debe ser nuestro proceder ante diferentes situaciones. Y cuando nosotros vamos haciendo al día nuestro trabajo, o sea, cuál es, qué puedo yo hacer. Eh, También algo aquí, por ejemplo, muy importante en el asunto del ámbito de los derechos humanos es, pues, el respeto, el trato que se debe de tener con todas las personas. Eh, Miren, aquí luego es algo muy complejo porque tiene que ver la forma de ser de las personas. Sin embargo, eso no quiere decir que yo voy a andar haciendo lo que yo quiera. Tampoco que a lo mejor voy a estar con una sonrisa colgate todo el día, ¿verdad? A lo mejor alguien es muy serio, o alguien es simpático, o alguien, pues ni para allá ni para acá, ¿no? Pero independientemente de la forma de ser de cada uno, de los miembros del equipo, pues estamos obligados a seguir estas normas, ¿no? No me voy a andar, por ejemplo, peleando, ofendiendo, faltando el respeto. Eh, y a mí algo también que siempre me llamó la atención es entre los mismos compañeros de trabajo. Muchas veces las personas o no están de humor o no les gusta que les den bromas o como comúnmente decimos carrilla, ¿no? Entonces también aquí es algo muy importante el trato y el respeto que nos debemos de dar hacia dentro de la organización y con quien nosotros interactuemos, pues sea el cliente, sea lo que sea, ¿no? Eh,
Estas normas son redactadas y aprobadas por manuales de gestión y la organización. Y bueno, aquí dice que su cumplimiento y respeto es obligatorio. Es lo que les decía, pues cuando nosotros vamos a trabajar a un lugar, no vamos a andar poniendo las reglas, ¿no? Las reglas y las normas ya están. Entonces, yo me tengo que subordinar, digamos, a eso. El semestre pasado, el año pasado, me acuerdo que salió el tema del uso del celular, muchachos, en los trabajos. Entonces, ¿qué tan válido es usar o no el celular en un trabajo? A ver, para los que trabajan. ¿Cómo ven? ¿Se debe de permitir o no? Pues depende, profe, del trabajo, ¿no? ¿Cómo cuál? A ver, ¿dónde sí, dónde no, Ricardo? Pues no sabría decirle a dónde sí, dónde no, ¿no? Pero pues, por ejemplo, mi papá ocupa el celular para trabajar, ya que pues por ahí lo contactan para hacer citas, pues, o le mandan mensaje desde la página y ahí desde el teléfono contesta y todo eso. Pero, por ejemplo, un mesero o un cajero, no sé, no es necesario que utilice el celular, al contrario, sería como una distracción, pues. Sí, o sea, ahí está claro, Ricardo, ¿no? O sea, para tu papá es su herramienta de trabajo o es una de las herramientas de trabajo, o sea, se entiende. Pero como dices tú, quien está en la atención al cliente, pues ni modo que ande mandando selfies, ¿no? Ahí con el cliente, ¿sabes? No, pues no. O sea, este, y luego, por ejemplo, salió el asunto de cuando hay un espacio de que tienes un tiempo libre, porque también hay momentos en que hay tiempos muertos, pues no hay quehaceres. Pero, por ejemplo, en el caso, les digo yo que cuando yo trabajaba en la aduana, en la ley aduanera está prohibido el uso de los medios de comunicación, así dice, ¿eh? Y videograbación en un recinto fiscal. Entonces, ahí el detalle, digamos, que teníamos es que, bueno, ya acabamos el trabajo, ya no hay carros que revisar, ya se fueron los barcos, no hay nadie, no hay nada, o sea, se puede uno usar. Eh, pues yo creo que aquí entra el criterio, ¿no? De los jefes. Ahora, si está la mera operación, si hay mucho tráfico, si tienes una fila enorme por revisar, pues ¿cómo vas a estar con el celular? En el caso de nosotros también son cuestiones de seguridad, pues. O sea, tú no sabes con quién están hablando y también aplica obviamente para los pasajeros. Pasajeros o choferes o lo que sea, ¿no? Se entiende porque también es un área de una revisión federal. Entonces, pero habrá personas o habrá jefes o habrá el dueño de una empresa que tenga su norma, que tenga su reglamento y que diga durante tu horario de trabajo no podrás usar tu celular. O sea, tienes que, como dice Ricardo, tener tu atención en el cliente, no andarte distrayendo con él. Entonces, si yo entro a trabajar, por ejemplo, ahí en el negocio de papá de Ricardo, ¿no? Y está la norma y está el reglamento y dice eso, o sea, yo no puedo llegar a hacer una revolución y decir, no, no, es que sí lo vamos a usar. A ver, aquí cuando usted firmó su contrato o se le contrató, aquí decía o está que no va a usar su teléfono celular en el tiempo que preste el servicio. Entonces, esto es lo de las normas. Es muy importante entonces que tengamos nosotros esos lineamientos, ¿no? Otro asunto a lo mejor podría ser el uniforme. Un uniforme, por ejemplo, cuando están en servicio, no sé, creo que son servicios de mesero, Ricardo, Mande, profe. el negocio de su papá. Ah, no, 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 es relacionado con los carros. ¿No es Es, de- un taller o qué? es un taller, sí. Ah, bueno, ok, ok. Bueno, aunque luego también hay talleres que utilizan uniformes, ¿no? Bueno, pues digamos que es un servicio de meseros, ¿no? Pues el uniforme, ¿no? Cómo tu presentación, cómo va a ser. Miren, algo que me llama mucho la atención es que los tatuajes, ¿no? El semestre pasado, el año pasado, tuvimos una compañera que tiene un Oxxo. Entonces ella nos decía que la empresa
ha modificado el asunto de los piercing, el color de cabello y los tatuajes, porque ahora la mayoría de las personas y los jóvenes, pues alguno tiene uno de estos tres elementos, ¿no? Un cabello, un color de cabello a lo mejor, no sé, rojo, azul, lo que ustedes quieran, ¿no? Y puede tener igual, o sea, un tatuaje. Antes pues era como un estigma, ¿no? A lo mejor pudiéramos decir, estaba mal visto que alguien se tatuara, pero ahora, pues, lo normal, digamos, lo regular es que de cualquier edad se tatúen y ya no se refiere o infiere o se le pone una connotación mala, pues, ¿no? Yo conozco profesionistas tatuados. En mi familia, por ejemplo, hay, a ver, creo que tres personas con tatuajes. Y, y esto también, las empresas deben irse adecuando ciertas cosas, pues, a los nuevos tiempos. O sea, ya no nos podemos quedar a lo mejor allá en los años que les gusta, 70s, 80s, ¿no? 90s, a lo mejor todavía, porque ahorita ya es algo normal, digamos, ¿no? Normal. Yo creo que muchos, sobre todo jóvenes, pues algo, ¿no? Y ya no es referencia de otra cosa. Entonces también a mí me llega a ver raro. Pues sí, o sea, y es así como a lo mejor a ponerse los aretes, no sé, algo así, ¿no? Entonces, pero en fin, fíjense también cómo esto, la misma sociedad se ha ido modificando y adaptando y aceptando y, o sea, quitando, les digo, luego esas telarañas que pudiéramos tener. Pero bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunto, comentario. Yo de hecho tampoco tengo, pero me gustaría. Nada más que soy muy miedosa para las agujas, pero bueno. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok, gracias. Contesten, muchachos, me siento como las dos palomitas en el WhatsApp ahí nomás en vivo. Ok. Bueno, ya Viviana y acá Jorge dijeron que sí. Pues espero que los demás también. Bueno, jóvenes, pues por el día de hoy sería todo. Adelante, Rebeca, mande. Yo tengo una duda, maestra. Dígame. Es referente que según nos había comentado una maestra hace unos días, que según la siguiente semana ya vamos a empezar a presencial, o sea, de la semana indicada, que para nosotros sería el miércoles. Pero en el departamento, a nosotros los jefes de grupo al menos no nos han comentado qué va a pasar. No hemos tenido reunión. No sé si ustedes le han comentado algo. Pues mira, Rebeca, a nosotros lo que nos dijo el jefe de departamento antes de empezar el semestre es que iba a haber una reunión o un corte, digamos, a fin de mes de febrero. Y pues nos iban a dar las indicaciones para iniciar en marzo. De hecho, yo aparezco en el calendario. Nos tocaría, si así fuera, porque todavía no tenemos notificado, pues no ha habido esa reunión o ese corte, porque pues el lunes es 28, ¿verdad? Y pues a mí me tocaría ir los miércoles, o sea, con ustedes de 7 a 8 y media, porque me imagino que nos tienen que indicar el aforo, porque por ejemplo este grupo es bastante numeroso, son 42, creo, a ver, sí, son 42. Entonces, no sé quién es su tutor, Rebeca, ¿qué maestro es su tutor? La profesora Ivonne. Ah, ok. No le han preguntado. No tengo cómo comunicarme con ella, tan solo que requiero una tutoría en el CIO. Ah, bueno, ok. Entonces, mira, yo voy a averiguar, me voy a poner en contacto el día de hoy con el doctor Plácido y ya le replico pues tu pregunta y ya mañana les digo a ver qué respuesta me tiene el doctor, ¿sale?
sin problema, o sea, por mí no hay ningún problema, yo averiguo. Sí, está bien, gracias. Bueno, órale, pues entonces así quedamos. Y a ver, vamos a tomar nuestra foto. A ver, vamos a ver. Espérame. Bueno, a las 3. Una, dos, apúrale, apúrale, apúrale. Ok. No me escriban en el chat porque si no me sale aquí la pantallita esta del mensaje. Aguántenme, aguántenme. Ok. A ver. Una y media, dos, 2 3/4. Whisky. Listo. Nos vemos mañana, jóvenes. Gonzalo. Ay, muchacho. Que tengan buen día. Bye. Gracias. Muy bien, los demás ahí en el chat, pónganme porfis. Porque Gracias, también profe, en bye. el chat se graba. Entonces, ándale, bye. Buen día, Viviana. Que desayunen rico. Cuídense mucho. Pónganse bien el cubrebocas, por favor.